Albert Einstein decía, ningún problema podrá ser resuelto si lo abordamos desde el mismo nivel de conciencia respecto de aquel como fue creado. Esto lo traigo a colación porque evidentemente todos tenemos eso que llamamos problemas. Y no nos percatamos muchas veces que la solución o la resolución de esos problemas son tan simples. Muchas veces escucho a propósito de la meditación y mindfulness que hay gente que cree que no tiene tiempo, lo cual evidentemente no es verdad. Muchos tienen la sensación de que el tiempo no les alcanza para nada, que ya desearían tener 25 horas o más. Y yo puedo decirles con total certeza que ya sentir eso es un problema que necesita atención. Veamos, ¿qué beneficios tiene la meditación y mindfulness? Vamos a identificar qué es meditación y qué es mindfulness, porque evidentemente, como siempre les he comentado, es importante la complementariedad. Es decir, no es sinónimo mindfulness y meditación, son dos cosas complementarias. Por un lado, la mindfulness es, como su nombre indica en la traducción, atención plena. Mindfulness es estar presente aquí y ahora, es lo que está pasando en ese momento. En cambio, la meditación es una práctica intencional que tiene que ver con una formalidad. Es decir, podemos decir, mañana a las 8 de la mañana voy a meditar porque voy a irme a un lugar cerrado, un lugar en el que haya silencio, etc. No se puede decir lo mismo de mindfulness. Mindfulness es un estado, es ser consciente de lo que está pasando justo en ese momento. En ese sentido, entre la meditación, que es algo formal, y el mindfulness, que es una forma apreciativa de dirigir la atención completamente a lo que está pasando en este momento, ambas se complementan. Y entre tantas cosas, resumiendo, las dos tienen el bienestar como un resultado. Entonces, si nosotros pensamos en que a través de esos dos caminos complementarios, paralelos, que pueden ir de la mano, pueden lograr generar un nivel de conciencia más alto, evidentemente son cosas que deberíamos tomar como algo prioritario. Cuando yo empezaba, por ejemplo, con la idea hace algunos años de que quería meditar, pero sentía que no tenía tiempo, pues evidentemente no estaba en lo cierto. Hasta que me decidí un día a invertir 10 minutos de mi tiempo en empezar a intentar meditar. Y es ahí donde conocí el mindfulness y empecé a notar la diferencia, ¿no?, entre una práctica formal, que era la meditación, y también lo otro, que era la forma como uno veía cada cosa que hacía. Por ejemplo, hablamos en el mindfulness de mindful eating, que es estar precisamente consciente de lo que uno está comiendo. Mindful eating, comer estando en ese momento. O mindful walking, que es estar presente en el momento que uno está caminando, siendo consciente del movimiento, siendo consciente de todo lo que nos ocurre. Cuando hablamos de meditación, podemos hablar inevitablemente, y para bien de la humanidad, de cura de muchas enfermedades. Hay literatura extensa, muy extensa, sobre casos en los que a partir de la meditación permanente, grados de conciencia muy elevados que permiten poner en coherencia temas que tienen que ver con la enfermedad y curan el cuerpo. Ahora, no voy a entrar en detalle para cada caso, sin embargo, lo que desearía que nos quede en este pequeño momento que vivimos a través de este video es que ambas cosas las necesitamos todos. Porque como lo decía Albert Einstein, si queremos resolver cualquier tipo de problema, necesitamos intentar resolverlo desde un nivel de conciencia mayor, no en el mismo nivel, porque no podrá ser posible. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, yendo al mindfulness, cuando estamos manejando el auto, solemos estar con la mente en otro lado, manejamos en automático. Cuando estamos de pronto comiendo, solemos comer mecánicamente, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces, lo que no es mindfulness es meditar en la mañana y luego estar en automático todo el día, porque mindfulness es una forma de vivir.
es empezar con el entrenamiento a prestarle atención en lo que estás viviendo en ese momento. Ahora, ¿por qué se dice que mindfulness y la meditación curan el tema o bajan drásticamente los niveles de estrés? Porque si pensamos, cuando estamos en un momento llamado ansiedad, lo que está pasando es que no estamos viviendo ese momento. Lo que está pasando es que en nuestra mente, a propósito de esto, ya veremos en otro capítulo la diferencia entre mente, conciencia y cerebro. Cuando estamos en ese momento y estamos ansiosos, entre comillas, estamos ansiosos, está nuestro cuerpo ahí, en la oficina, por ejemplo. Pero nuestra mente está más allá, algunos minutos adelantados, algunas horas adelantadas, no lo sabemos, pero la mente está pensando en qué pasará. ¿Qué pasará cuando me vea mi jefe? ¿Qué pasará cuando me vea mi gerente? ¿Qué pasará cuando me vea mi esposa? ¿Qué pasará? Entonces, la mente se está proyectando más allá, pero en forma casi fatídica. En cambio, cuando logramos disminuir esa carga del futuro, por eso yo le llamo a la ansiedad, le llamo sobrecarga de futuro, y a la depresión le llamo sobrecarga del pasado, no estamos en el presente. Suena tan sencillo, pero es práctica. Entonces, mindfulness, en este ejemplo, es ni exceso de futuro, ni exceso de pasado. Porque sería, en ese orden, exceso de futuro, ansiedad, exceso de pasado, depresión. Y exceso de presente, que sería exceso de presente, estrés. Tanto el distrés como el estrés, que lo trataremos en otro momento. Entonces, no vamos ni más allá, ni más atrás. Lo que tenemos que hacer es vivir ese momento, porque es lo real. Lo real no es que pasará. No sabemos qué pasará. Lo real tampoco es lo que fue, porque es una ilusión en realidad. Es una experiencia que ya pasó. Entonces, lo que debemos hacer es entender precisamente que mindfulness es eso. Es estar en esta experiencia, en el aquí y en el ahora. La meditación, por otro lado, que es complementario a lo que he planteado en mindfulness, es precisamente aquello en lo que nosotros debemos concentrar. Cuando hablamos de curar una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad no es otra cosa que una carencia de coherencia a nivel celular, a nivel órganos, a nivel sistema, dependiendo de la enfermedad. Por eso nosotros miramos siempre estas dos, llamémosle disciplinas o cosas, como una forma complementaria de lo que debería ser. Los beneficios de mindfulness y meditación se resumen en algo tan sencillo: bienestar emocional permanente. Y en automático vamos a sentir nosotros que en nuestra vida están pasando cosas que no veíamos antes, porque sencillamente teníamos la mente tan turbada con esa rumiación. La mente lo que hace es estar pensando, dando vueltas sobre asuntos que ya hemos tratado. Y lo más probable, como decía en el video anterior, es que estemos dándole vueltas a esos 60.000, 70.000 pensamientos diarios que en su gran mayoría son repetitivos. Espero que puedas ir preparándote ya para realizar nuestras prácticas meditativas a partir de este espacio, ¿sí? Lo que vamos a necesitar obviamente primero es voluntad por querer hacer las cosas, por querer mejorar, conocer una nueva experiencia, encontrar un sitio que esté de preferencia a oscuras, encontrar un ambiente relajado, de preferencia también un ambiente silente y de preferencia escojamos al menos 10 minutos. Al menos 10 minutos, empecemos por 10 minutos. En realidad se trata de prácticas que nos van a hacer muchísimo bien y van a resolver muchos de esos que llamamos problemas. Yo te agradezco una vez más, Cristian Hernández desde Ica, Perú, y nos vemos en el siguiente video. Chao.